Aeromundo. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos todos a su programa Aeromundo. Hoy vamos a presentarle a dos personalidades del país, a dos personajes de la semana. Nuestro primer personaje de la semana lo será el licenciado Jean-Louis Rodríguez, quien tiene la responsabilidad de ser nuestro director ejecutivo de la Autoridad Portuaria en la República Dominicana, uno de los jóvenes líderes que acompaña a gobernar bien a nuestro presidente Luis Abinader. Y nuestro segundo personaje de la semana lo será nuestro ministro de Trabajo y presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata, el licenciado Luis Miguel de Camps. Y como siempre, en su sección Aerolínea le vamos a tener a todos ustedes un comentario de interés nacional. Y dentro de un momento vamos a darle inicio a su programa Aeromundo de hoy con nuestra primera sección, Aerolínea. El periodista Guillermo Gómez presenta su sección, Aerolínea. Amigos televidentes, nos encontramos en su sección Aerolínea para hacerle un comentario de interés nacional. Pueblo dominicano, pueblo bueno, pueblo trabajador, pueblo democrático. Tres nuevas encuestas que nos dicen la realidad política de lo que piensas tú, pienso yo, piensa la mayoría de nuestro pueblo dominicano. Tres nuevas encuestas que nos dicen que la mayoría de nuestro querido pueblo dominicano apoya la continuidad de nuestro presidente Luis Abinader para que continúe gobernando a todos los dominicanos y llevándonos la tranquilidad económica con la política económica desarrollista para mejorar calidad de vida a todos. Pero no solamente la encuesta Malpen o cualquier otras dos extranjeras que conocimos en esta semana nos dicen que la mayoría del pueblo dominicano quiere que esa corrupción pública y privada de 20 años, la de los 12 años del corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández Reina, 8 años de la de Danilo Medina Sánchez, tienen que rendir cuenta al pueblo dominicano. Tiene que ser conocida y sancionada por una justicia que no persigue por razones políticas ni conculca derechos, sino que tienen que responder del robo de miles de millones de pesos de los impuestos de todos nosotros los dominicanos. Los 12 años de esos desgobiernos del corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández, que durante esos 12 años creó el mecanismo, el sistema de corrupción también de Estado y de narcotráfico de Estado. Entonces, hoy estas tres encuestas se unen a 15 más que dicen que los dominicanos queremos que nos rindan cuenta lo que han robado el dinero de nuestros impuestos. ¿Y qué sucede? Que ahora Fernández no le quiere rendir cuenta al pueblo dominicano porque dice que ya eso pasó y que nosotros los dominicanos de todos los colores no tenemos buena memoria. ¡Qué error tan grande! Cuando hoy fundadores, 4 fundadores de ese PLD, que por 20 años él fue su presidente, dicen que tiene que revelar su patrimonio multimillonario hecho desde el poder político. Pero además lo acompañan los que por 20 años fueron los funcionarios de esos gobiernos corruptos y abusadores. Y él dice que no hay que rendir cuenta, que el pueblo dominicano no necesita que le rinda cuenta, ni tampoco que le pida perdón por esa corrupción pública y privada que hay que sancionar. ¡Qué barbaridad! Miren cómo andan ahora dos que fueron ministros de esos gobiernos del PLD, jueces que no son corruptos, que son respetuosos de las leyes y la Constitución de la República. 4 jueces diciendo que ahora quieren
jueces corruptos, funcionarios políticos andan detrás de que le cambien la medida de coerción a José Ramón Peralta y a Donald Guerrero y que lo manden a su casa por prisión domiciliaria, dicen nuestras fuentes, ofreciendo, no ellos, los que quieren sacarlo a ellos de allí, millones de pesos, es decir, de corrupción. Hoy, ¿quiénes están revelando eso? Jueces honestos, diciendo que hay jueces que andan transitando o conociendo esas cosas. Vamos a ver qué va a suceder, porque en la República Dominicana, en estos tiempos de hoy, todos los ojos están encima del Poder Judicial, de ese Poder Judicial donde el 80% de sus jueces son honestos. No lo decimos nosotros, lo demuestran ellos con sus hechos, pero hay un 20% que dicen que se comprometieron con esa corrupción de 20 años, que se comprometieron con esa política PLDista que implantó el método de corrupción de Estado y de narcotráfico de Estado. Y eso no es posible. Hay que sancionarlo. Por suerte, en el Ministerio Público tenemos a una magistrada como Miriam Germán encabezando un Ministerio Público que no conculca derechos, que no anda detrás de persecuciones por política, sino por gente que ha violado la ley, robando el dinero de nuestros impuestos y que tiene que rendir cuenta. No hay vaca sagrada, no hay intocables. En estos tiempos en que tenemos un presidente honrado como Luis Abinader, que nombró como Procuradora General de la República Miriam Germán, para que ejerciera la independencia de un ministerio público con su equipo. Hoy estamos viendo resultados. Si no hubiera ocurrido eso, no estuvieran devolviendo miles de millones de pesos, diciendo esto no lo robamos, o esto lo tomamos del dinero de los impuestos del pueblo dominicano y devolviéndolo ahora por negociaciones con ese Ministerio Público. Es decir, que tienen razón los dominicanos que opinaron de que la corrupción pública y privada de 20 años de ese PLD o Fuerza del Pueblo, que más de lo mismo, no se puede tolerar sin ser sancionada con la responsabilidad del mandato de la ley y de la Constitución de la República. Si Fernández cree que eso no va a ocurrir, esperemos pues que podremos ver en la República Dominicana acontecimientos sobre lavado de activos muy pronto. Y dentro de un momento te vamos a presentar, mi querido pueblo dominicano, a nuestro primer personaje de la semana, que lo será un joven líder de nuestro Partido Revolucionario Moderno, Jean Louis Rodríguez, quien tiene la responsabilidad de ser el director ejecutivo de la Autoridad Portuaria. Aeromundo. Mi querido pueblo dominicano, dentro de un momento te vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana, que lo será el licenciado Jean Louis Rodríguez, quien tiene la responsabilidad de ser el director ejecutivo de Autoridad Portuaria, uno de nuestros líderes jóvenes de nuestro Partido Revolucionario Moderno. El periodista Guillermo Gómez presenta su primera sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra primera sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el licenciado Jean Louis Rodríguez, nuestro director ejecutivo de Autoridad Portuaria, uno de los jóvenes líderes que acompaña a nuestro presidente Luis Abinader a gobernar bien al pueblo dominicano. Licenciado Jean Louis Rodríguez, nos sentimos muy contentos de tenerte hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría iniciar esta conversación ante nuestro querido pueblo dominicano
preguntándote qué podemos exhibir en estos más de 2 años y medio que tú estás al frente de la autoridad portuaria, trabajando con eficiencia. No solo lo decimos nosotros, sino todos los sectores empresariales que intervienen con ustedes. ¿Qué podría decirnos? Gracias, don Guillermo. Un saludo muy especial a nuestro querido pueblo dominicano, a nuestros compañeros del PRM, así como a todos los televidentes que siguen este maravilloso espacio de Aeromundo, tanto en el país como en el exterior. Procedo a contestar su pregunta. Nosotros, a nuestra llegada a autoridad portuaria, recibimos una institución con muchas precariedades, con un déficit económico, con pérdidas que se estimaban de entre 5 a 10 millones de pesos mensuales. Durante 20 años, la Autoridad Portuaria Dominicana solamente obtuvo beneficios en 2 años, y en esos 2 años fueron inferiores a los 10 millones de pesos. Sin embargo, desde nuestra llegada, nosotros hemos podido rescatar financieramente hablando la Autoridad Portuaria Dominicana. Y por primera vez en la historia, Autoridad Portuaria Dominicana puede decir que ha honrado todas sus deudas, todos sus compromisos, y que hoy está al día en cada una de sus responsabilidades. Para ponerle un ejemplo, cuando llegamos a Portuaria, ningún colaborador contaba con un seguro médico porque había sido suspendido por falta de pago. 6 meses que no se pagaba la TSS. Estamos hablando de una población de qué cantidad de empleados. De unos 2.500 colaboradores en ese momento. Esos 2.500 colaboradores en medio del COVID, dígase, en medio de una pandemia, imagínese usted, sin ni siquiera un seguro médico. Hoy día todos tienen su seguro médico, pero además de eso nosotros le pagamos un seguro complementario. Pero el salario mensual que devengaba cada uno de estos colaboradores se pagaba prorrateado. Había meses en que se pagaba después del 30 y veces que, por ejemplo, se le pagaba a una parte de los colaboradores y otros no. Autoridad Portuaria hoy día es de las instituciones que primero paga. Pagamos días 21, 22, 23, nunca llegamos al día 25, y esto ha sido gracias a esa eficiencia y a esa transparencia. Y esta recuperación, Jean Luis, en las recaudaciones, ¿cómo se manifiesta? Se ha manifestado de la siguiente manera. Promedio, en su mejor mes, Autoridad Portuaria recaudaba 90 millones de pesos. Hoy, nuestro mejor mes se aproxima a los 140 millones de pesos. Eso nos ha permitido nosotros lograr ingresos en un periodo de 2 años y medio de alrededor de 3.500 millones de pesos. Estos 3.500 millones de pesos, a su vez, hemos sido austeros en el gasto. De nada vale que usted recaude todo el dinero del mundo si no es eficiente en el gasto. Y si todo lo que entra usted así mismo lo gasta. Nosotros hemos sido responsables en esa práctica, y por eso de esos 3.500 millones de pesos que hemos recaudado, podemos exhibir en 2 años y medio beneficios por alrededor de 620 millones de pesos. Algo nunca visto en la Autoridad Portuaria. Hoy muchos actores que conocen la institución, que han estado de cerca con esta institución, nos dicen que si hemos hecho magia. No, no hemos hecho magia. Lo que hemos hecho es acogernos a un mandato que nos ha dado el presidente Luis Abinader de actuar con eficiencia y con transparencia, y que cuando el dinero se utiliza de manera correcta, sin lugar a dudas rinde. Jean Luis, hoy podemos exhibir en Autoridad Portuaria planes que se están ejecutando con resultados positivos. ¿Cómo lo explicaría? Nosotros lo explicamos de la siguiente manera. Esos recursos que hemos logrado con esa eficiencia, esa transparencia y con ese principio de austeridad, hemos hecho un buen uso de esos recursos. Y por eso, por primera vez en la Autoridad Portuaria, se han realizado obras de infraestructura sin la necesidad de acudir al presupuesto nacional, sino que de las propias recaudaciones que hemos hecho en Autoridad Portuaria, hoy podemos exhibir la construcción de unos 17 muelles en todo el territorio nacional, que unos están en ejecución, pero otros ya han sido inaugurados. Para ponerle un ejemplo, el muelle de pescadores de Puerto Plata fue inaugurado durante nuestra gestión.
El muelle de pescadores de Luperón en Puerto Plata fue inaugurado en esta gestión. El muelle de veleristas de Luperón, Puerto Plata, fue inaugurado en esta gestión con fondos de la Autoridad Portuaria Dominicana. Fondos propios. Fondos propios. Inauguramos también el muelle de Cañitas en la provincia de Atomayor, que es un muelle muy importante porque todo el turismo de la zona este, sobre todo de Punta Cana, que va a ver las ballenas, que son famosas de Samaná, pero que desde allí también parten, salen desde Cañitas aproximadamente 190,000 turistas al año, y ese hoy es un muelle que es una realidad y que por muchos años no había sido tomado en cuenta por otros gobiernos. Pero también inauguramos el muelle de pescadores de Boca Chica, el muelle turístico y pesquero de Boca de Yuma, y así también tenemos para este año la inauguración de aproximadamente 9 muelles más, entre lo que se encuentra en los próximos días el muelle de Palenque en la provincia de San Cristóbal. La verdad es que trabajar con eficiencia y con transparencia como tú lo haces y que recibe reconocimiento público no de Guillermo Gómez ni de Aeromundo, sino de todas estas asociaciones que intervienen con ustedes, que reconocen esa labor, estamos hablando de una eficiencia al servicio del pueblo dominicano. Eso es lo que está ocurriendo en Autoridad Portuaria hoy. Así es, y sobre todo una planificación. Nosotros estamos conscientes que para desarrollar cualquier empresa, cualquier país, es necesaria la planificación. Si tú no te planificas, no sabes hacia dónde vas. Nosotros hemos determinado 3 ejes fundamentales para desarrollar Portuaria y obviamente desarrollar nuestro país a través de la Autoridad Portuaria. El primero, el desarrollo de la industria de cruceros en la República Dominicana. Una industria que quienes hemos hecho cruceros en el pasado, que de niño tuve el privilegio junto a mis padres de hacerlo, me preguntaba cómo es posible que otras islas, otros países tengan un desarrollo tan importante de cruceros y República Dominicana con un mayor potencial así no lo tenga. Y desarrollamos un plan que se ha ido cumpliendo a cabalidad, donde para ponerle un ejemplo, de 3 terminales de cruceros que encontramos, solamente una en su momento tenía la capacidad de recibir barcos de tipo Oasis, que son los barcos de crucero más grandes del mundo, y ya hoy tenemos 2 terminales de cruceros, 3, que tienen la capacidad de recibir barcos de tipo Oasis. Dígase la Romana, que hoy ya tiene la capacidad que no la tenía antes de este gobierno y que con una inversión de 15 millones de dólares ya fue inaugurada por el presidente y por nosotros hace algunos meses. La terminal turística inaugurada por este gobierno, que duró 2 años paralizada en la pasada gestión su construcción, de Taíno Bay en Puerto Plata, fue inaugurada por el presidente Abinader y por nosotros hace ya alrededor de 1 año y medio. Pero con esta también sumamos Amber Cove en Maimón, Puerto Plata, que es una terminal que ya tiene algunos años, y la terminal de Sanssouci en el puerto de Santo Domingo. De estas 4 terminales, hoy 3 tienen la capacidad de recibir barcos Oasis, antes solamente 1. ¿Qué significa esto? Que mientras más barcos grandes lleguen con mayor cantidad de pasajeros, obviamente estaremos recibiendo más turistas en el país. Pero no nos hemos quedado ahí, ya sabemos también hacia dónde vamos. Bueno, pero realmente tú también tienes responsabilidades como autoridad portuaria de estar trabajando en Manzanillo. ¿Qué podrías tú decir? Así es, Manzanillo es un proyecto que, como lo ha denominado el presidente Luis Abinader, es un proyecto que no se trata del desarrollo de una provincia, sino del desarrollo de una región. Manzanillo ha sido concebido como ese puerto que viene a gestionar todo el volumen de carga de toda la zona norte del país, y por eso, a través de un préstamo que ya es una realidad, porque fue aprobado en el Congreso, ya se ha hecho la licitación para este puerto y en el próximo mes debe de seleccionarse la empresa que va a construir el nuevo muelle del puerto de Manzanillo, todo lo que tendrá que ver también con la tecnología de dicho puerto y también las obras de infraestructura vial. ¿Qué se ha dicho en Manzanillo? Bueno, como es un puerto que busca conectar la zona norte, hay que mejorar el acceso de todas las provincias del norte hacia el puerto de Manzanillo. Por eso el préstamo contempla una partida de 45 millones de dólares para la construcción de un nuevo muelle y todas las instalaciones y todos los temas tecnológicos del puerto, y unos 55 millones de dólares en carreteras,
que van a mejorar toda la conectividad de la zona norte. Pero a su vez, también nosotros queremos agradecer el apoyo que nos ha dado el gobierno de los Estados Unidos a través de la USAID y a través del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos de Norteamérica, que han hecho junto a nosotros varios talleres para la planificación y poder nosotros moldear desde el punto de vista técnico dicho puerto. Nuestra responsabilidad será administrar el puerto, porque será un puerto que no podrá ser concesionado por alrededor de 5 años posterior a la ejecución del proyecto, y que tendrá a la autoridad portuaria, con el apoyo tanto del gobierno norteamericano como del propio BID y del financiamiento, el rol de formar a nuestro personal para que este puerto opere como un puerto modelo. Jean Luis Rodríguez, tú sabes que hablar contigo sobre nuestro gobierno, sobre lo que está ocurriendo en el país, con este gobierno presidido por nuestro presidente honrado Luis Abinader, y que tú formas parte de ese gabinete, en este caso en Autoridad Portuaria, que está dando estos resultados que se pueden comprobar. ¿Cómo tú analizarías o tendrías una visión de lo que son más de 2 años y medio de nuestro gobierno sirviéndole a la gente en medio de tantas dificultades, de tantos problemas importados, y que hoy tenemos una realización positiva, decimos nosotros? Yo me siento sumamente orgulloso del presidente que nos gastamos. Un presidente que, como usted muy bien ha dicho, le ha tocado gobernar en las condiciones más adversas, quizás en los últimos 100 años en la República Dominicana. Que le ha tocado, primero, tener la responsabilidad de enfrentar la pandemia más grande de los últimos 100 años, que ha sido la pandemia del COVID-19. Y que arrojó como resultado que República Dominicana fuera reconocida a nivel mundial por su manejo frente a esta pandemia y el tratamiento que se le dio a esa situación desde los organismos de salud del país, y sobre todo por la disposición del presidente Luis Abinader y del propio gabinete de salud que encabezaba en su momento nuestra señora vicepresidenta Raquel Peña. A su vez, también recuperarnos del cierre total del turismo en la República Dominicana, donde estaban cerrados los hoteles, donde estaban cerradas las terminales de cruceros, donde fuimos uno de los primeros países en decirle al mundo, ya estamos abiertos para recibir cruceros. Abrió el clima de confianza de inversiones a ese sector que él conoce muy bien. Totalmente, y eso permitió que República Dominicana, no lo decimos nosotros, sino que la Organización Mundial de Turismo reconociera a República Dominicana como el país de mayor recuperación turística, y esto lo logró el gobierno del presidente Abinader. Pero la estabilidad macroeconómica del país. Pero estamos hablando en medio de una guerra, de una invasión de Rusia a Ucrania que ha producido una crisis económica de una magnitud enorme. Mundial, y que muchos países no han tenido crecimiento económico, pero que su moneda, por ejemplo, se ha depreciado. República Dominicana es probablemente uno de los pocos países del mundo que su moneda se ha apreciado. Que contrario a que el peso frente al dólar se haya disminuido, aumentado, se ha disminuido. O sea, en un momento, en la tasa del dólar se ha fortalecido la moneda local. Estamos hablando que en un momento el peso versus dólar era 58-1, hoy es 56-1. Entonces uno se preguntará, ¿cómo ha sido posible, frente a tantas adversidades, que nosotros hayamos podido exhibir estabilidad económica, que podamos exhibir crecimiento del turismo, de cruceros sobre todo? Yo puedo decir que de la autoridad portuaria que hemos crecido en más de un 60% desde antes de la pandemia a los números que hoy podemos exhibir, que podamos exhibir planes sociales que hoy vienen sin lugar a dudas a cumplir con... Hoy Día de las Madres, nuestro presidente Luis Abinader, el cariñito de 1.500 pesos a 1 millón de madres dominicanas con motivo del Día de las Madres. Y es importante resaltar que ese bono, por ejemplo, y que ha sido una práctica de dignidad humana, lo vimos, usted lo recordará y lo recordará el país que nos está viendo,
con las famosas cajas de Navidad, donde el presidente dijo, no, yo no quiero ver a ningún dominicano y dominicana en una fila aguantando empujones, maltratos detrás de una caja. Así es. Yo voy a dignificar a esos ciudadanos y se propuso entregar una tarjeta que evitó que los ciudadanos dominicanos pasaran por esa penuria histórica. E incrementó al doble. Pero usted hablaba de la tarjeta de las madres. Algo sorprendente es que este gobierno no es un gobierno politiquero. En el pasado eran bonos que lo manejaba un grupito del pasado gobierno y se lo daban a quienes ellos entendían. Yo preguntaba en estos días cuál es la modalidad para la entrega de los bonos de la madre y me sentí orgulloso una vez más del presidente Abinader de que la modalidad es con el CIUBEN, que es el sistema por el cual se organizan a estos ciudadanos que de escasos recursos y que ese bono se le va a depositar de manera directa a esos ciudadanos. No importa el color político. No importa el color político, el partido, pero que sí le llegue a lo que realmente lo necesitan. Usted veía antes con esos bonos largas filas en comercios del país con personas que con 100,000 pesos en bono de eso iban y se compraban una televisión de alta resolución, o se compraban una nevera, o se compraban, y los bonos no llegaban a quien realmente lo necesitaban. Ya hoy, con ese criterio, ese bono de las madres le va a llegar a las madres, pero a las que realmente lo necesitan. Jean Luis, tú eres uno de nuestros líderes jóvenes de nuestro Partido Revolucionario Moderno. ¿Qué haces tú por nuestros compañeros y compañeras de nuestro partido? ¿Qué haces tú en Autoridad Portuaria? ¿Qué haces tú en Red Viar, donde tú también tienes la responsabilidad de ser el director general? Yo le quiero decir y contestar esta pregunta con una anécdota. Recuerdo mis primeros días en la Autoridad Portuaria Dominicana, un buen colaborador nuestro me dice en un momento, yo estoy cansado ya de que me llamen para empleos, de que me estén molestando, de que me estén con esa presión, uno no duerme, uno no descansa. Y me mencionó una persona en específico y yo le dije, a esa persona que tú me estás mencionando, ¿cuántas veces tú lo llamaste en campaña para que nos coordinara actividades, para que nos hiciera reuniones, para nosotros vernos con él? Y me dijo, no, muchas veces. Digo, ahí tú no te cansabas de tú llamar a esa persona para que te hiciera el trabajo político. Entonces tú no te puedes cansar para que nosotros busquemos la manera de resolverle a esa persona. Y ese ha sido mi criterio. Aquí hubo gente, y lo dice alguien que ha sido presidente de la juventud del partido, vicepresidente del partido, hoy subsecretario nacional. Nosotros sabemos quiénes se la han jugado históricamente por esta organización política. Y nosotros nos relajamos con eso. Así como le dije a ese colaborador, y eso cambió su criterio y se apegó a lo que nosotros creemos, nosotros así hemos actuado. Nosotros no hemos fallado un solo día. Hemos nombrado a nuestros compañeros y compañeras en Autoridad Portuaria. Los hemos nombrado en más de un 80% de la nómina que nosotros tenemos. Nosotros tenemos 2,000 empleados y por lo menos 1,600 o 1,700 son compañeros del partido. Ahora lo hemos hecho con un criterio, donde hemos colocado a la gente en posiciones donde pueden dar un buen resultado, y eso se evidencia en una institución históricamente quebrada que hoy día es una de las instituciones modelo del gobierno con reconocimiento 100% en materia de compra y contrataciones, 100% en la medición de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, y así manteniendo un posicionamiento nacional e internacional que hemos logrado bajo reconocimientos importantes. ¿Te sientes orgulloso de servirle a nuestros compañeros y compañeras PRMistas y también respeta a los contrarios que trabajan? Así es, nosotros lo hemos hecho con compromiso, personas igual que encontramos allí que valen la pena, que tienen muchos años. Hay gente que decía, bueno, pero ese es de tal gobierno, de cuál gobierno, pero son personas que han demostrado una ética, una eficiencia, lo hemos respetado también eso. Y ahí hay personas que están de 30, 40 años de los gobiernos de Balaguer. Tenemos personas todavía que hoy laboran en Autoridad Portuaria. ¿Y qué hemos hecho? Muchas de estas personas ya las hemos jubilado con una buena pensión. Nosotros en la actualidad hemos ya pensionado 80 colaboradores en la Autoridad Portuaria Dominicana. Bueno, Jean Luis, contigo podemos hablar siempre por muchas horas y siempre será del interés nacional,
pero vamos a permitirte a que te puedas despedir de nuestro querido pueblo dominicano haciendo una exhortación aquí en Aeromundo. Exhortar a nuestro pueblo, primero dándole las gracias a usted, don Guillermo, por la oportunidad y al público que nos sigue, a que trabajemos juntos, a que tengamos confianza en el gobierno que está encabezando el presidente Luis Abinader, un gobierno que por primera vez en muchos años ha demostrado estar apegado Tú y yo apoyamos a la ética y 4 la años transparencia. más para que continúe sirviéndole y desarrollando el país. Hacia allá iba don Guillermo, que esa eficiencia, esa transparencia y ese compromiso de un presidente que ni siquiera duerme, porque trabaja 24 horas y nos llama 2, 3 de la mañana, ahí está en el palacio todavía trabajando. Eso no se puede perder. Al pueblo dominicano que siga creyendo en su presidente para que tengamos más estabilidad económica, más planes sociales y más obras por doquier en el país y podamos en unos meses volver a votar por ese gran presidente que tenemos a la reelección, el presidente Luis Abinader. Jean Luis Rodríguez, nosotros muy contentos. Nosotros somos de los dominicanos que te reconocemos ese trabajo eficiente que tú realizas en la autoridad portuaria y en otras responsabilidades que tiene como RD Viar, pero además esa responsabilidad que tú demuestras con los hechos, trabajando para nuestro querido pueblo dominicano a través de la autoridad portuaria, con resultados que podemos tocar y comprobar cualquier dominicano. Nosotros te reiteramos que este programa siempre va a estar a tu disposición y a ustedes, amigos televidentes, le hemos presentado a uno de nuestros jóvenes líderes que está al servicio del pueblo dominicano en autoridad portuaria, Jean Luis Rodríguez, es decir, un hombre del presidente, un joven del presidente, sirviéndole como un dirigente de nuestro Partido Revolucionario Moderno a nuestro querido pueblo dominicano, quien ha sido nuestro primer personaje de la semana. Y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana, que lo será el ministro de Trabajo, el licenciado Luis Miguel de Camps, presidente también del Partido Revolucionario Socialdemócrata, aliado a nuestro gobierno y a nuestro partido. Aeromundo. El periodista Guillermo Gómez presenta su segunda sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra segunda sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el licenciado Luis Miguel de Camps, presidente y líder del Partido Revolucionario Socialdemócrata, y nuestro ministro de Trabajo, un miembro del gabinete del presidente Luis Abinader, que responde a la eficiencia frente a un gobierno que trabaja para ayudar al pueblo dominicano en mayoría. Licenciado Luis Miguel de Camps, nos gustaría iniciar esta conversación hoy, Día de las Madres, primero felicitando nosotros a todas las madres dominicanas y a la que la tenemos con Dios en el cielo, la llevamos en el corazón, le pedimos la bendición y le decimos que la recordamos con todo nuestro amor que nos dio y la que nosotros llevamos en el recuerdo. Luis Miguel de Camps, hoy Día de las Madres, muy contento de tenerte y nos gustaría iniciar esta conversación con tantas razones que tenemos con un presidente honrado, cumplidor de promesas en el Palacio Nacional. ¿Cómo lo visualizas tú? Muchísimas gracias, don Guillermo, por permitirme compartir con usted y con el pueblo dominicano en un día tan especial como hoy, el Día de las Madres de la República Dominicana. Me permito usar este espacio para desearle lo mejor a todas las madres dominicanas, las que tenemos, las que tuvimos, pero que siempre siguen presentes con el ejemplo de sus acciones, de su amor y de su entrega, y también a la nuestra propia. Felicidades, mamá. Don Guillermo, un día tan especial como hoy, en la República Dominicana, Día de las Madres, me parece que es propicio eso que usted nos hace la pregunta. ¿Cuáles son las razones por la cual este pueblo, no importa hagan 13 sondeos, hagan 20 encuestas, hagan 50 preguntas, los resultados van a seguirse confirmando?
porque es que el país ya tiene 32 meses de un gobierno totalmente diferente a lo que había habido antes. Así es. Pero diferente para bien, totalmente diferente, porque un día como hoy, justamente, en vez de estar repartiendo cajas, en vez de estar haciendo unas filas, en vez de estar pidiéndoles a los dominicanos y a las dominicanas que presenten un formulario de inscripción en un partido político como condicionante para entregar lo que es del pueblo, automáticamente las personas con más vulnerabilidad reciben un bono social para el Día de las Madres justamente hasta hoy. 1 millón de madres dominicanas recibiendo un bono de 1.500 pesos sin ver el color político de ellas. Y eso se llama cambio, eso se llama la transformación hacia la transparencia. Por eso, 1, 2, 10, 20, 40 encuestas pueden hacer, no solamente hoy, sino el mes que viene, en 3 meses, en 6 meses, y la más importante de todas, las encuestas de febrero y mayo de 2024, donde se va a ratificar la decisión que este país tomó en el 2020, apoyando a lo que en ese momento era una promesa, pero hoy es una realidad, un presidente trabajador, un presidente que demuestra ser un hombre de una sola palabra, un presidente transparente. Don Guillermo, a veces algunos pretenden que los dominicanos se olviden de que mientras tenemos un presidente, Luis Abinader, que separa la persecución de la justicia con una procuradora general independiente, no politizada partidariamente, quienes pretenden retornar colocaban en esas posiciones a sus socios de firma de abogados, y eso la población lo sabe. Y miembros del Comité Central y del Comité Político de ese PLD o Fuerza del Pueblo, que es más de lo mismo. La gente eso no lo puede olvidar, porque más que lo vivió, lo sufrió durante 20 años. Entonces, todavía ese deseo de que la gente se olvide no se le puede cumplir. Pero además, cuando usted tiene una gestión de gobierno que combina lo que ha sido la peor crisis mundial de los últimos 100 años, producto de la pandemia, cuando llegamos al gobierno encabezado por el presidente Luis Abinader, y sin embargo, la República Dominicana se compara con cualquier otro país de la región y tenemos empleos, tenemos estabilidad económica. Bueno, justamente en esta misma semana, el señor gobernador del Banco Central, un hombre reconocido no solamente en nuestro país, sino de manera internacional. Héctor Valdés Luis. Don Héctor, correcto, por sus capacidades, profesionalidad y su hoja de servicio hacia el pueblo dominicano. Así es. Anunció justamente que al cierre de este mismo mes, las proyecciones de inflación se iban a alcanzar, es decir, de manera anticipada. Eso es una combinación de las políticas monetarias con las políticas de asistencia y de protección al ciudadano que el gobierno del presidente Luis Abinader señala. Mientras estamos concentrados en eso y el curso de las leyes siguen su rumbo, la población siente la mejoría. Don Guillermo, más de un año a propósito de la guerra en Europa con Ucrania y Rusia, más de un año. La invasión de Rusia a Ucrania, claro. Efectivamente, produciendo eso, efectos inflacionarios en todo el mundo, y la República Dominicana no fue excepción, no ha sido excepción, con los precios del petróleo en alzas históricas y el subsidio del combustible. Es decir, eso fueron parte de las razones, han sido parte de las razones por la cual, a diferencia de otros países de Latinoamérica y de Centroamérica, la República Dominicana tiene hoy una inflación controlada. Pero conjuntamente con eso, se combina, como decía yo hace un momento, se combina el gobierno transparente. Entonces, mientras antes el dinero no aparentemente daba, ahora con la eficientización del uso de los recursos públicos, con la advertencia, y el pueblo no debe olvidar, diciembre de 2020, presidente Abinader convoca una reunión en el Palacio Nacional pública
Consejo de Gobierno para decir eso. En donde da un discurso corto pero contundente, confirmando, reafirmando la convicción de que el uso de los recursos públicos es sagrado. Y en esa dirección, los meses que han procedido posteriormente lo han confirmado. Entonces, el país se debe sentir no solamente satisfecho, sino también orgulloso de poder haber dicho: el país tomó la decisión correcta en el año 2020 y va a tomar la decisión correcta nueva vez en las próximas elecciones del año 2024. Luis Miguel de Camps, un profesional del derecho, además de ministro de Trabajo, pero un hombre que respeta a la gente. Eres un hombre que ha dado demostraciones como no solamente el líder de tu partido, que respeta a la gente porque trabaja precisamente con la eficiencia en el Ministerio de Trabajo. Muchas gracias. Para garantizarle mayor trabajo, mejores salarios, es decir, no escatimas esfuerzo por lograrlo. ¿Cómo lo explicaría? Muchísimas gracias, don Guillermo, por sus amables palabras hacia nosotros. Y tengo que confesar, don Guillermo, que además de, obviamente, la formación familiar, también es una fuente de inspiración la conducta del presidente de la República. Así es. Eso es así, ¿eh? ¿Y qué es lo que hemos hecho en la cartera que de manera honorable tenemos, pues, el honor de presidir, según la voluntad del pueblo, a través de la decisión del presidente Luis Abinader? Don Guillermo, en agosto 2020, en este país no había empleos. En agosto 2020 había más de 400,000 empleos perdidos o suspendidos por la pandemia. ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que seguiremos haciendo? Salud de la población, pandemia, y salud de la economía. La mejora de las condiciones de vida de las personas. En menos de 13 meses, desde del 16 de agosto de 2020 hasta septiembre de 2021, todos los empleos que se habían perdido por la pandemia se habían recuperado. Pero usted me dice, pero ya había en todos los países libertad. No, mientras en muchísimos países todavía se estaban enclaustrados, la política correcta que el gobierno dominicano, encabezado por el presidente Abinader, desarrolló, de ese equilibrio cuidadoso pero firme, permitió la reactivación económica, que los trabajadores volvieran a sus empleos, que las empresas pudieran comenzar a producir y recuperar esos empleos. Pero no solamente eso, si comparamos antes de la pandemia, febrero 2020, al cierre de 2022 y al día de hoy, han aumentado los empleos mucho más de lo que había, y eso se debe justamente a esa política. Pero esa maquinaria de desarrollo, porque el empleo produjo un aumento de la producción industrial en la República Dominicana, pero también lograste aumentar salarios. Efectivamente, don Guillermo, porque este gobierno no tiene una visión simple de hacer lo mínimo. Este gobierno tiene un compromiso por producir las transformaciones en beneficio de la población, y para eso hemos trabajado, estamos trabajando y seguiremos trabajando, para que los empleos que se generen sean empleos cada vez más dignos, tengan condiciones de trabajo que permitan que la población pueda no solamente sobrevivir, sino sustentarse y crecer. Don Guillermo, en 32 meses, óigase bien, hemos logrado por consenso en todos los casos aumentos a los salarios, 22 aumentos salariales en apenas 32 meses, todos de consenso y todos por encima de la inflación acumulada. Cuando usted ve la gráfica de crecimiento de los salarios en comparación con la inflación, a pesar del incremento de la inflación exterior por el año pasado, seguimos manteniendo el poder adquisitivo de los salarios y aumentándolo. Porque es que la política del gobierno es no dejar a los trabajadores atrás, no dejar a ningún trabajador atrás. Y en salario hemos hecho esa labor. Y en la labor de intermediación de empleo, don Guillermo, al día de hoy, que usted nos honra por invitarnos a este espacio, en esta gestión hemos realizado 305 ferias de empleo en todo el territorio nacional. Miles y miles de dominicanas y dominicanos han logrado insertarse en empleos formales
gracias también a la intervención del Pero aquí Ministerio de hay un Trabajo. gran olvido, que ahora tenemos que recordarlo, porque los hechos no los podemos cambiar, y tú lo vas a recordar ahora. 1 de mayo, por vez primera, todas las instituciones gremiales, junto con el Ministerio de Trabajo y el presidente de la República, en un acto con motivo del Día del Trabajo, entre todos. Es decir, el consenso vale la pena. El consenso no es una opción, lo seguimos diciendo, es una obligación moral de liderazgo político, gremial, empresarial. ¿Qué dirías? Don Guillermo, qué bueno que usted nos recuerda eso, porque hace apenas algunas semanas ese evento se desarrolló. Así es. Gracias a la procuración de los consensos positivos para mantener y fortalecer la paz social de nuestro país. Don Guillermo, hay países de nuestra región que acaban de hacer lo que se llama muerte cruzada y otras cosas más, es decir, de la institucionalidad sociopolítica que se pone en riesgo. En la República Dominicana, lejos de eso, lo que hay un fortalecimiento de los entes sociales, trabajadores, empleadores, gobierno, un diálogo constante que permite la confianza que genera la primera magistratura de la nación de Luis Abinader. Y el 1 de mayo fue señal de eso. Así es. Los sindicatos de los trabajadores de la República Dominicana, en vez de hacer lo que hacían en otros estadios, de simplemente marchar ante oídos sordos de los gobernantes anteriores, en la actualidad se sienten representados por un presidente, y yo decía en esa actividad, porque el presidente Luis Abinader es el presidente de los empleos, ya dije una cantidad de números, y yo decía en esa actividad, no solamente eso, sino también de los trabajadores, porque en aumento de empleo significa beneficios para los trabajadores, el aumento de salarios significa beneficios para los trabajadores, pero también el aumento de las coberturas de la protección de la seguridad social en salud, en pensiones, es también beneficio para los trabajadores dominicanos. Así es. Entonces, esa ruta, algunos tal vez pensaron, don Guillermo, en el 2021, que eran alaracas o que tal vez eran acciones propagandísticas, pero el tiempo ha ido demostrando que no es tal, que es un compromiso por el desarrollo de los dominicanos y el crecimiento nacional que la confianza del presidente Luis Abinader permite. Porque cuando usted añade eso a los niveles de inversión extranjera que se ha producido en esta gestión del gobierno del presidente Abinader, es una cosa impresionante. ¿Y por qué? Porque hay estabilidad política, porque hay aumento de los salarios. El clima de confianza que ha generado él. El clima de confianza que ha generado él, porque mientras otros países se ven dudosos, no se sabe cuál va a ser el futuro que les depara, en República Dominicana se tiene la mayor confianza posible. Es más, en este mismo año 2023, como resultado de todas las medidas internacionales que han sido necesarias tomar, ¿qué se proyecta para el resto de este año? Se proyecta no solamente la estabilización, que según el gobernador del Banco Central, don Héctor Valdés Albizu, señalaba justamente que en el 5º mes de este año, mayo, se va a lograr lo proyectado para final de año, significa que el resto del año va a seguir una escalonada de crecimiento. Así es. Y la aceleración de la economía aún va a crear todavía más empleos y mejores condiciones para los dominicanos. Bueno, Luis Miguel, contigo podemos hablar siempre por muchas horas y siempre será del interés nacional, pero no podemos dejar de tocar la parte política partidaria. Claro. Tú eres un aliado como presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata de nuestro Partido Revolucionario Moderno, brazo político de nuestro gobierno. También, ¿qué tú haces por nuestros compañeros y compañeras PRMistas? Es decir, tú que eres un aliado en potencia, que podríamos muy pronto ver revelaciones en relación a eso. ¿Qué nos diría? Don Guillermo, lo que el presidente Abinader ha logrado, óigase bien, ha sido finalmente poder poner en práctica, con la participación de la sociedad dominicana, los principios del programa de gobierno, del gobierno compartido de José Francisco Peña Gómez. Eso es verdad. José Francisco Peña Gómez es el líder histórico del Partido Revolucionario Moderno.
José Francisco Peña Gómez es el líder histórico del Partido Revolucionario Socialdemócrata. Somos partidos hermanos, que venimos de un mismo tronco, que tenemos una visión del desarrollo de la sociedad y de la dominicanidad similar. Lo que el presidente Abinader ha logrado ha sido unos primeros pasos para la reunificación de la familia peñagomista, no solamente desde las elecciones del 2020, sino a partir también de la asunción del poder del Ejecutivo Nacional con las acciones de ese programa de gobierno compartido que busca la mejora de la gente. Y evidentemente los compañeros y las compañeras han dado las mejores demostraciones de estar comprometidos con esa línea de acción y por eso han sido parte, deben seguir siendo parte y aún aumentar su participación en las ejecutorias del gobierno en todas las instituciones públicas. Por eso usted lo nombra en el Ministerio de Trabajo. Tenemos siempre como línea central la ejecución de las políticas del gobierno del presidente Abinader, con compañeros y con técnicos también de carrera que garanticen que esto se logre. Por eso, gracias a las preguntas que usted nos hacía hace un momento, hemos podido señalar 22 aumentos salariales, fortalecimiento del diálogo social, entrega de más de 7.500 millones de pesos a más de 28.000 familias de pensiones anticipadas, la emisión de la mayor cantidad de pensiones solidarias de gobierno jamás antes hecha en la República Dominicana. Hemos podido aumentar la cobertura de salud de la Seguridad Social. Hemos podido transitar los diálogos en consecución de las mejoras y modernización del Código de Trabajo que se espera que en este mismo año podamos tener ese resultado de más de una década en proceso. Es decir, todo eso es conjunto con los compañeros y las compañeras del PRM, del PRCD y los demás partidos aliados, pero también con los dominicanos y las dominicanas servidores públicos que han dado su vida de manera honrada para poder lograr que las instituciones se sigan desarrollando. Y todos alineados en la ejecución de la política del gobierno de Luis Abinader, que como digo, se resume, si se quiere, en ese gran lema que recordamos todos los peñagomistas, primero la gente. Mi querido Luis Miguel de Camps, contigo siempre, este programa siempre estará a tu disposición. Gracias. Vamos a permitirte a que te puedas despedir hoy Día de las Madres de nuestro querido pueblo dominicano aquí en Aeromundo, haciendo una exhortación. Muchísimas gracias, don Guillermo. Hoy Día de las Madres, quienes tenemos nuestras madres con nosotros, pues apreciémosla, retornemos el cariño que constantemente nos dan, un reconocimiento mejor que ese nunca habrá. Y eso es algo que nos tiene que llenar de orgullo y de satisfacción y de gracias a Dios. En ese momento de compartir con nuestras madres, ya sea en nuestra memoria para quienes ya se han ido o para quienes están con nosotros aún, recordemos que el interés de todas las madres es el bien de sus hijos. En esa misma dirección, para que ese bien de los hijos se pueda materializar, tenemos que tener una sociedad de paz, tenemos que tener una sociedad de fortaleza institucional, de transparencia, de servidores públicos que estén comprometidos con ese objetivo de desarrollo y mejora de la vida de la gente. Esa realidad la garantiza el presidente Luis Abinader, demostrado por sus acciones en este gobierno, y esperemos que podamos seguir demostrándolo con él a la cabeza, luego de que el pueblo nuevamente decida darle otro periodo más de gobierno. Mi querido Luis Miguel de Camps, como siempre, tú sabes que siempre tienes muchas oportunidades, toda la que quieras, aquí en Aeromundo. Recordamos siempre a nuestro amigo que está con Dios en el cielo, tu padre Atuey de Camps. Muchas gracias. Pero además, porque tú demuestras con eficiencia que ha valido la pena tenerte en el Ministerio de Trabajo sirviéndonos a todos, a lo de todos los colores también. Te reiteramos que este programa siempre va a estar a tu disposición. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana. Lo ha sido nuestro ministro de Trabajo, presidente y líder del Partido Revolucionario Socialdemócrata, el licenciado Luis Miguel de Camps. Y como siempre, vamos a hacer nuestra breve exhortación. Y hoy nuestra breve exhortación es continuar conversando con nuestro presidente constitucional Luis Abinader en esta audiencia que nos concede muy amablemente cada domingo. Señor presidente,
Hoy Día de las Madres, tenemos que felicitarlo a usted también, porque usted se ocupa de todas las madres dominicanas de todos los colores. 1 millón de madres recibiendo ese cariñito con motivo del Día de las Madres de 1.500 pesos. Pero ¿de qué manera lo ha venido otorgando? Con el número de la cédula personal de identidad de una madre, le notifican felicidades y recibe sus 1.500 pesos a través del Banco de Reserva. Eso no se había visto nunca, presidente. Y usted sigue con los buenos ejemplos. Nunca tampoco se había visto un presidente honrado como usted, gobernándonos desde el Palacio Nacional, trabajando día y noche, es decir, tantas horas para buscar y encontrar alternativas de solución a los grandes desafíos económicos que hemos estado sometidos y también sanitarios. Salimos airosos porque usted trabaja buscando soluciones y no pretextos para justificar los problemas que vienen del exterior. No, lo enfrentamos. Y si hay sequía, buscamos soluciones. Gracias a Dios, Dios, como siempre, generoso. Mire todas las lluvias. Es decir, el suelo dominicano, el campo dominicano, recibiendo las lluvias que tanto necesitamos en medio de una sequía grande. La verdad es, señor presidente, que cuando lo vemos usted también trabajando, por ejemplo, mire, en esta época era tradición en los desgobiernos de esos 20 años de corrupción pública y privada que encabezó el corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández o Danilo Medina Sánchez, los apagones eran una situación de 15 y 16 horas. Hoy, 2 plantas produciendo en Boca Chica 190 megas, en Asua 130 megas, para que no podamos tener esos apagones, es decir, previendo esas situaciones desagradables para que el pueblo no sufra apagones. Eso se llama buscar alternativas de solución seria a problemas serios de años. Señor presidente, eso se llama también gobernar bien al pueblo dominicano. Y por eso, mire, 3 encuestas, la Malpeña inclusive, 2 más extranjeras, 18 encuestas en total. Todas dicen que la mayoría del pueblo dominicano quiere reelegirlo en primera vuelta, la mayoría. Otras dicen que puede ser en la segunda vuelta. Nosotros creemos hoy, más que ayer, que ese trabajo serio, responsable que usted realiza en favor de todos, lo de todos los colores, volverá a tener un resultado positivo, religiéndolo a usted para que siga siendo el presidente honrado, el que no tolera la corrupción, el que no nos permite a ninguno de nuestros funcionarios que transiten el camino de la corrupción, esa corrupción de robarle el dinero de los impuestos de nuestro pueblo dominicano, como ha ocurrido, y creen que no habrá sanción. Eso piensa Fernández, que no va a tener que explicar su patrimonio multimillonario. Nosotros decimos que sí. Él y otros, es decir, el creador de ese sistema de corrupción de Estado y de narcotráfico, fueron esos 12 años del PLDismo que por 20 años lo presidió Leonel Fernández Reina. Familia dominicana, hoy Día de las Madres, volvemos a decirte que tenemos que seguir apoyando a nuestro presidente Luis Abinader. Aquí no tenemos problema de pedírtelo, porque te pedimos antes de llegar al poder político que lo eligiera presidente, que lo decidiste tú, yo y la mayoría, porque sabíamos que iba a ser lo que hoy comprobamos todo, un gobierno para beneficiar y buscar mejor calidad de vida a todo nuestro querido pueblo dominicano. Ha valido la pena y por eso te pedimos que apoye nuevamente a ese presidente honrado que no había en el Palacio Nacional antes, que se ocupa
de las madres dominicanas, de los padres dominicanos y de los 11 millones de dominicanas y dominicanos de todos los colores, gobernándonos bien. Y cuando cometemos que al pueblo no le gusta una decisión, caramba, un presidente que rectifica sin ningún tipo de problema. Eso no existía en la República Dominicana. Teníamos presidentes mudos que no hablaban. Tenemos un presidente que está en contacto permanente con lo que ha prometido y cumple. Muchas gracias. Y como siempre, quiero agradecerle a cada uno de ustedes esa amabilidad al escoger a Aeromundo cada domingo como el mejor programa de panel de la República Dominicana. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere, con otro Aeromundo responsable y constructivo en favor de los más pobres y de esa clase media, que usted, presidente Luis Abinader, se ocupa permanentemente de mejorarnos la calidad de vida a todos los de todos los colores. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Aeromundo.